begin. Hola, yo soy Lola y hoy vamos a hablar de Catwoman en su relanzamiento del 2011. Vamos a estar centrándonos en su tomo número 1, pero si quieren que hablemos del 2 y del 3, pueden decirnos en los comentarios acá abajo. El guión de este tomo del 2011 es de June Willig y el dibujo está hecho por Eden Mark. Y las editoriales son DC y Sudamericana. Catwoman es una mujer, en realidad Selina Kyle, es una mujer que creció en un ámbito de violencia por maltrato de su padre. Entonces decidió huir y para poder sobrevivir tuvo que ejercer la prostitución. En ese trayecto Catwoman conoció a Wildcat, que le enseñó a luchar. Eso le enseñó a Catwoman el poder defenderse. En realidad le enseñó a Selina a poder defenderse. Entonces, con la aparición de Batman en Gotham City, Selina tuvo algo así como una visión y se motivó para convertirse en una ladrona de guante blanco. A lo largo de la trama, Catwoman conoce a Batman y llevan a cabo una relación de amor-odio. Esa relación de amor-odio poco a poco se fue convirtiendo en amor y motivó a Catwoman a convertirse en una heroína. Aunque antes, hace un par de años atrás, se descubre que los superhéroes utilizaron los poderes de Satana para que todos los villanos se conviertan en buenos. Pero entonces acá es donde viene la parte más complicada, porque resulta que Flash viajó en el tiempo y cambió todo el espacio que había surgido. Eso tiene que ver con el tomo 1. El drama de Catwoman surge cuando uno de sus enemigos incendia su piso y hace que tenga que conseguir dinero. Entonces por ello decide robarle a un mafioso que después va a buscar venganza. Ahora vamos a estar nombrando 4 puntos buenos y después 4 puntos malos. En nuestro primer punto bueno podemos nombrar que Catwoman tiene de hecho un punto débil que nos hace recordar que es una persona al final del día. Ese punto débil son sus seres queridos. Tampoco es que tenga tantos como para llegar a dudar tanto de cómo una persona que es tan débil puede ser superhéroe o en un caso villano. Como nuestro punto bueno número 2, podemos nombrar que Catwoman no es una damisela en apuros y no sigue todos los estereotipos de mujer al que estamos acostumbrados. Es grosera, sarcástica y está siempre discutiendo y llevando la contra de las personas. No es una damisela en apuros y va contra cualquier estereotipo de mujer. Como punto bueno número 3 tenemos que nombrar su relación con Batman. Hello, Batman. No tenemos que olvidar que Catwoman comenzó como una villana en el universo de Batman. Junto con el Joker fueron sus dos primeros enemigos. En este caso y en este nuevo universo se vuelven a juntar en una relación de amor-odio. Como punto bueno número 4 tenemos que nombrar que Catwoman tiene una gran crítica social. Desde la página 1 hasta la última podemos notar que Catwoman no se mete con las personas que tienen necesidades, sino con aquellas que tienen demasiado poder y demasiadas cosas. También en cierta parte del tomo podemos ver que ella sigue soltando pequeños pedazos de su historia y nos da a entender que sabe lo que es la necesidad. Y ahora vamos a nombrar los 4 puntos malos. Como primer punto malo vamos a volver al origen del personaje. Tal parece que Flash alteró la historia del espacio-tiempo. Esto significa que Wildcat nunca le enseñó a luchar a Selina, ella nunca conoció a Batman, Satana nunca cambió la mente de los villanos y todo lo que en realidad era el origen en realidad nunca pasó. El personaje no tiene un origen y eso es algo que no se entiende. Como segundo punto malo tenemos en claro que es muy necesario conocer los anteriores tomos de Batman para poder entender esta historia. Por ejemplo, detalles como que Bruce Wayne es Batman o por qué ella toma actitudes de gato no se entienden. Así que si sos una persona que está recién entrando en el universo de Batman leyendo Catwoman, no vas a lograr entender nada. ¿De dónde vienen? ¿Por qué Catwoman? ¿De dónde salen tantos gatos? ¿Por qué es villana? ¿Por qué roba? Y todas esas preguntas son preguntas que surgen al tener en cuenta que el origen no es en realidad el origen. Y eso es un punto totalmente negativo, ya que no se entiende absolutamente nada de por qué suceden las cosas que están pasando. Y en el punto negativo número 4, sé que antes nombré que Catwoman iba contra cualquier estereotipo femenino, pero se decidió dejar uno solo. Y probablemente es uno de los peores de todos, ya que está totalmente sexualizada. En muchos casos, Catwoman muestra muchísima más piel de la que es totalmente necesaria. Y al final de todo lo que hablamos hoy, hay que decir que Catwoman no es una obra de arte perfecta, tiene muchos errores que son bastante sencillos de encontrar, pero sin embargo cosas como la historia femenina o ciertos detalles del universo de Batman están muy bien representados y es una historia que es 100% recomendada. Así que te recomiendo que leas Catwoman porque probablemente te guste mucho.
No olvides que Catwoman tiene un tomo 2 y 3 y si querés que hablemos de esos puedes dejarlo abajo en los comentarios. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte y darle manita arriba al video y también compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.